Y bueno, hoy me toca compartir a mí. Me tocaba el pasado, pero bueno, me enfermé, así que ahí hicimos un cambio con Oscar. Así que bueno, gracias a Dios siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y una responsabilidad también. Así que espero que la palabra que voy a compartir hoy pueda bendecir sus vidas. Los pastores ya vuelven, así que no se afligen, ya el fin de semana los tenemos de vuelta acá el jueves también. Así que nada, los esperamos con ansia, ahí fueron, se refrescaron. Entraron en calor porque hace un calor y uno acá muerto de frío y ellos andan de playa y piscina y bueno, les tocaba. Así que una bendición también para ellos el poder estar allá y bueno, ahora vienen con todas las pilas renovados para poder seguir creciendo como iglesia y bueno, con la visión que tenemos. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes, voy a hablar 3 cosas, 3 puntos clave y hoy yo le puse ahí, gracias Agustín. Le puse a la palabra de hoy encuentro, así se va a llamar hoy. Así que quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañen ahí a Hechos 9, y creo que ya más o menos se van a ir dando cuenta de qué voy a tratar hoy. Voy a leerles una versión, la nueva traducción del lenguaje actual, para que se nos haga más claro, para poder entender un poquito más lo que voy a compartir. Pero si quieren pueden seguirlo, pueden leerlo desde la Biblia que tengan o bueno, del teléfono. Igual con los teléfonos hoy cambian la versión y ya está. Así que vamos bien. Bueno, y hoy quiero hablarles acerca de lo que produce el encuentro con Dios. ¿Qué es lo que produce cuando nos encontramos con Dios? Y yo quiero comentarles 3 cosas. Vi 3 cosas, pero obviamente que hay muchas más, pero quiero hablarle acerca de 3 cosas. Una de las primeras cosas que se produce cuando nos encontramos con Dios es un cambio radical. Un cambio radical en nuestra vida, un cambio radical en todo lo que nos pasa. Es una de las primeras cosas que ocurren en nuestra vida. Y acá la conversión de Saulo es un caso específico para esto, así que quiero que leamos. Vamos a leer ahí desde el 1 para poder entender. Dice así: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por esto fue a pedirle al jefe de los sacerdotes una carta con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Era bravo, ¿eh? Arranca diciendo que estaba furioso y amenazaba con matar a todos. Saulo era un perseguidor de los cristianos, ¿no? Sigue diciendo: ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien tú persigues, a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron nada. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Paramos un poquitito por acá para hacer una aclaración. Venimos de un hombre que persigue, ¿no? Conocemos a Saulo, un hombre que persigue, que obviamente traía odio y rencor sobre cada uno de los que predicaba la palabra de Dios y que lo único que quería era exterminarlos. Ahora, se encuentra con Cristo, se encuentra con Jesús y tiene un encuentro totalmente fuerte, ¿no? Y creo que Dios sabía y conocía la vida de Saulo y por eso le tiene ese encontronazo, ¿no? De aparecerse de una manera totalmente sorprendente, ¿no? Dice que ves como ese resplandor gigante se cae del caballo, ¿no? Y al piso y dice así: ¿quién eres, Señor?, le pregunta Saulo, ¿no? Y dice: yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien tú estás persiguiendo.
Y acá habla, dice, por fin Saulo, en el 8, dice, por fin Saulo se puso de pie, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces le tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Y ahora sigue diciendo, vamos a leer un poquito más en el versículo 10, dice, en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba, Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judá, busca un hombre en la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. En primer lugar, vemos que Saulo tiene un cambio, como les decía, un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios produce un cambio radical en la vida de él. Produce un cambio totalmente diferente de matar a los cristianos, de perseguir a los cristianos, de azotarlos, de castigarlos por predicar de Cristo. Ahora él tiene una vida transformada y lo que va a hacer es compartir de la palabra de Dios también. Pero ahora, obviamente, tuvo que pasar ahí por un tiempito, un proceso, ¿no? Pero algo de lo que pensaba en este cambio radical que tuvo Saulo es que no fue fácil para él. Ustedes imagínense en ese tiempo que él estuvo ciego, esos 3 días, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Saulo? Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasó todo esto? ¿Por qué no puedo ver? Sobre todo eso, ¿no? Creo que lo más feo que nos debe de pasar es no poder tener la visión. Y a Saulo le pasa esto, y dice que está esos 3 días sin comer y sin tomar nada, porque realmente la experiencia que él tuvo lo marcó de una manera sorprendente. Ahora, vemos cómo Dios también tenía todo acomodado, y eso es lo que me encanta, porque ya Dios había visto un potencial en Saulo, y ese potencial de perseguir y querer matar a los cristianos, ahora Dios lo iba a usar para la gloria de él, para que él compartiera, para que él predicara y llevara la palabra de Dios, porque él no era una persona timidita, ¿no? Saulo, me imagino que se paraba donde fuera y muchos se morirían de miedo. Tenía presencia, ¿no? Entonces Dios quería usar eso. Y algo de lo que veo acá, ¿no? Cuando Dios le habla a Ananías y le dice, bueno, ve a tal calle, ahí va a haber un hombre de Tarso, orá por él, porque él va a recibir, no veía en ese momento, y él va a recibir el milagro. Dios usó a Ananías para que él pudiera recibir su milagro, pero Ananías acá le responde, Señor, responde, todo bien, ¿no? Habrá dicho, no seas malo, me está mandando a la boca del lobo, porque le dice, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles con tus seguidores, y hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Y algo de lo que pensaba con respecto a esto es que, sin duda, Saulo había tenido un encuentro radical con Dios, había tenido un cambio radical. Pero aún así, las consecuencias de lo que él venía haciendo, y por un tiempito iban a seguirlo, porque la gente le tenía miedo. Aún Ananías le dice, Señor, pero pará, me estás mandando al lugar donde, a la persona que persigue y mata a los cristianos. Y sin embargo ahí, bueno, Dios después le sigue hablando acá a Ananías, ¿no? Y él obviamente accede a eso que Dios le habla y va y ora con este hombre. Pero muchas veces, y nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando venimos a los pies de Cristo, sobre todo cuando venimos por primera vez, quizás tenemos un encuentro con Cristo, un encuentro donde nuestra vida cambia radicalmente, pero a veces las consecuencias de nuestro pasado la acarreamos por un poquito de tiempo. Y eso no nos tiene que impedir que nosotros sigamos compartiendo de la palabra de Dios. Yo pienso en este hombre y creo que por un tiempo la gente lo acusaría, o la gente le diría, matabas a los cristianos y ahora me venís a decir que amás a Dios y que vas a predicar de Dios. Y a veces las consecuencias de nuestro pasado, de lo que hemos vivido antes de aceptar a Cristo, nos estancan, porque mirá qué van a decir, mirá la vida que tenía ahora, y qué va a decir mi vecino, si era cualquier cosa y ahora... Y debemos de creer en lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Cuando Cristo viene a nuestra vida, es inevitable que haya un cambio en cada uno de nosotros. Obviamente que somos nosotros quienes tenemos que dar la oportunidad
para que Él obre, para que Él saque aquellas cosas que quizás tiene que sacar, que no dejan que Dios sobre nuestra vida. Entonces necesitamos sí darle la oportunidad, pero una vez que Cristo viene a nuestra vida, entonces el cambio va a ser radical, el cambio va a ser extraordinario. Y si bien podremos tener algunas consecuencias de nuestra vida pasada, de todas maneras Dios va a obrar en nosotros, de todas maneras Dios nos va a usar, de todas maneras Dios se va a manifestar en nuestras vidas, ¿no? Seguimos leyendo el versículo 15 que dice: sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Y acá me encanta, ¿no? Porque cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, aún para la vida de Saulo, no importa lo que hagamos, no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado. Cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, y si Él nos eligió, acá Jesús le dice, ¿no? Ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes. Personas a lo que quizás cualquier discípulo no iba a llegar, pero Saulo sí, porque él tenía otra autoridad, ¿no? Entonces, sin duda que Dios tenía un propósito con la vida de Saulo. Seguimos leyendo un poquitito más, dice: yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Él iba a probar un poquito de lo que él hacía, ¿no? Acá es como, este versículo es un poco fuerte, pero en la versión acá, la Reina Valera, un poquito suena más lindo, pero dice así: yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró a la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías a Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas al Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Una locura la vida de Saulo. Pasó de venir furioso y enojado, tratar de matar a todo el mundo, a todos los que hablaban de Cristo, a perder la visión, a encontrarse con Jesús, a encontrarse con Dios, perder la visión, y ya recibió el Espíritu Santo y ya fue bautizado. Todo rápido, porque cuando Dios nos quiere usar, si nuestro corazón está dispuesto, y no pasa años y años, no, es así, ¿no? Cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, entonces súper rápido, acá pasa toda una cosa atrás de otra, ¿no? Y sigue diciendo: después de esto, comió y tuvo nueva fuerza. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús. Y el versículo 20 es cuando él ya comienza a predicar de Jesús, ¿no? Cuando él ya comienza a hablar de lo que, obviamente, habrá contado de lo que experimentó, ¿no? Porque imagínense ustedes que Saulo se pare, un hombre que persigue y mata, y se ponga a predicar, es decir, obviamente que su testimonio lo habrá contado, me imagino yo, ¿no? Que es la forma como más para llegar a la gente. Y algo de lo que veo acá, ¿no? Que el cambio de este hombre, el cambio de Saulo, o Pablo, como quieran llamarle, es de adentro hacia afuera, ¿no? Y sin duda que Saulo tuvo un encuentro tan grande con Dios que transformó su corazón. Y una vez que transformó su corazón, ya no importa más nada. Y después se va viendo hacia afuera. Lo hablamos en la escuela de crecimiento, esto siempre, y lo recalcamos, que el cambio y la transformación que Dios hace es de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando uno viene a veces destrozado, con la vida hecha a pedazos, se nota después, hasta en nuestro físico, que Dios está transformando nuestras vidas. Porque comienza el cambio desde adentro, transforma nuestro corazón, sana las heridas que quizás traemos. Y después se nota porque hasta uno no cambia su semblante, porque eso es lo que hace Dios, ¿no? Y bueno, y ahí, Saulo predica en Damasco, y dice el versículo 20, y muy pronto empezó a ir a la sinagoga para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que oían decían asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores y para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Esta era la idea de Saulo. Ahora Dios tenía otra cosa para él. Y dice: y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Ahora,
Qué bueno es poder ver esto, ¿no? Que cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con Jesús, el cambio sucede. Y miren, puede pasar en cualquier lado, porque una vez piensa que el cambio va a ocurrir, el encuentro con Dios quizá va a ocurrir en la iglesia, o que va a ocurrir quizás en tu casa, pero el cambio, cuando uno tiene un encuentro con Dios, pasa en donde Dios quiere que pase. Yo tengo el testimonio de mi padre. Bueno, ya todos saben que nosotros vinimos al camino de Dios, cuento por si alguno no conoce, pero vinimos al camino de Dios por mi hermano, porque él tiene capacidades diferentes, y ante la búsqueda de todo para encontrar una solución para él, nos encontramos con Dios por Janina, la hermana de Angélica, precisamente, que le compartió del Evangelio a mis padres y ellos se convirtieron. Mi madre se convirtió enseguida, o sea, fue como más desesperado el cambio. Ahora a mi padre le costó un cacho más. Yo me acuerdo de chica, tengo la memoria patente, ¿no? En mi casa había Nexo o Red y lo atendía la señora Angélica. Y me acuerdo, todos los martes iban ahí. Y mi padre se llegaba a trabajar y se metía por la puerta del fondo, nos pedía que le abriéramos porque él no quería saber mucho. O sea, había como accedido, pero no era mucho. Mientras tanto, en el anexo al pobre le daban orando, obviamente, para que él se convirtiera, ¿no? Pero ¿saben dónde? Él siempre nos cuenta, ¿dónde tuvo el cambio, el encuentro ese con Dios que le hizo el clic, que lo marcó? En el trabajo, en una cuneta. Él siempre fue constructor y trabajando haciendo una zanja, un pozo, no sé qué. Dice que cuando sintió algo, él estaba luchando también, porque mi padre tomaba, fumaba. Y él estaba luchando con poder dejar también el cigarro en ese tiempo, porque bueno, quería cambiar, pero costaba. Y en ese momento él sintió, dice que la voz del Espíritu Santo que le dijo que no fumara más. Y en ese momento él dice que se escondía en la cuneta, pues imagínense, construcción. O sea, los que trabajan en la construcción, que te vean llorando no está bueno. No está muy bueno, ¿no? Pero así fue el encuentro que papá tuvo con Dios, ¿no? Y eso lo marcó. A partir de ahí dejó el cigarro, no hubo más excusas. A veces Dios te lleva ahí al límite, a ese lugar ahí donde estás totalmente solo, capaz que rodeado de gente, sí, pero totalmente solo, para tener ese encuentro con Dios. Y algo de lo que pensaba también es que no nos desanimemos si vemos que en nuestra familia hay alguien que necesita tener ese encuentro con Dios para cambiar, porque Dios hace como quiere y en el momento que quiere. Hay un versículo en la Biblia que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Declaremos ese versículo y oremos, sigamos orando por las personas que están ahí a nuestro lado, que quizás no quieren saber de Cristo. Dios hace como quiere. Ahí a mi padre le costó, pero en el momento que Dios quiso, lo transformó y hoy en día es pastor y es un hombre totalmente distinto a lo que era, ¿no? Entonces, sin duda que Dios hace como quiere. Y cuando tenemos un encuentro con Dios, entonces lo primero, tenemos un cambio radical. Segunda cosa, cuando tenemos un encuentro con Dios, somos direccionados. Cuando nos encontramos con Dios, nos direccionamos. ¿Alguna vez se han sentido perdidos? Es horrible, ¿no? Hace unos días fui al shopping y yo tengo como un terror que me pasa cada vez que solamente pienso que voy a ir al shopping y yo siento que tengo que agarrar a mis hijas porque me da como eso de que las pierdo. Encima, porque son santas, no sé por qué me da ese miedo, pero encima porque Emma es de la que se te mete adentro de los percheros, ay, que me dan ganas de, ay, pobrecita, pero por favor, me enloquece, porque me da miedo de perderla, porque es un segundo y se te desapareció. Y siempre tengo como ese miedo, ¿no? Me da como una cosita de perderlo. Y el otro día fuimos al shopping con ella, fui con Emma, que es la que me acompaña en esas locuras, porque a Marti no le gusta mucho, pero a Emma le encanta. Y justo ella vio que había una nenita, una cosita así, 1 año y medio tendría, 2 con mucho, llorando como loca, desesperada porque se había perdido. Y ella ahí se dio cuenta, ¿no? Ella ahí dijo, ay, se perdió, ¿viste, hija? Se perdió. Ya aproveché para darle toda la... Por eso tenés que estar acá al lado mío, sentadita, de la mano. Bueno, le di todo el discurso. Y después yo me quedé preocupada, porque es horrible ver que un bebé chiquito, una nenita chiquita se pierda. Digo, ay, habrá encontrado a su madre. Después la vi en otra tienda y a Brisita se ve que era, ¿no? Porque andaba por cualquier lado, pero estaba con la madre. Y después nos quedamos como tranquilos, bueno, la encontró a la madre. Bueno, paréntesis, porque entraba esta historia ahí. Y bueno, cuando nos encontramos con Dios,
nos sentimos direccionados, nos direccionamos. Como les decía, muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar perdidos, muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar que no sabemos ni para dónde vamos a agarrar. Si hacemos esto, ¿será que es la voluntad de Dios? Si hago esto otro, ay, pero ¿será que Dios quiere que esto? ¿Nos pasa o no nos pasa de sentirnos un cacho perdido? Pero quiero que vayamos a Mateo 28, 16. Y acá está un mandato que es para todos, para cada uno de nosotros. Y vamos a leer Mateo 28, 16 al 20. Dice así, habla de la gran comisión, ¿no? Y dice así: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Si nos encontramos en esta situación, los discípulos habían estado con Jesús, habían participado de lo que Él hacía, habían estado con Él en el momento donde Él hacía milagros, en el momento donde no, Jesús los guió a los discípulos, Jesús los enseñó. Y de la noche a la mañana se quedaron, aunque Jesús ya les había dicho, ¿no? Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Él ya les había avisado todo lo que iba a pasar. Pero de la noche a la mañana se quedaron sin su líder. Y yo pensaba, ¿no? Esos 3 días, porque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Pero esos 3 días habrán sido para los discípulos un caos. Pero de pensar, ¿y ahora qué hacemos sin nuestro maestro? ¿Ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿No? Y Jesús resucita, obviamente, ¿no? Al tercer día, y acá, bueno, Él les da una orden y les dice a los discípulos que estaban ahí que se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús, por todo lo que había pasado, ¿no? Y acá le da la orden en el versículo 19, que esta orden era para los discípulos, pero es para hoy en día, para cada uno de los que estamos acá. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a obedecer todo lo que yo he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Creo que la aparición de Jesús en ese momento, el haberles dicho, bueno, yo voy a estar con ustedes, no se preocupen, voy a estar, no presencial, pero voy a estar con ustedes. Ahora lo que tienen que hacer es esto y esto. Vayan, hagan discípulos, compartan del Evangelio, compartan de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que puede transformar las vidas. Ya eso es otra tranquilidad. El que Jesús te diga, tenés que hacer esto. ¿A cuánto nos encantaría que viniera Jesús hoy acá al ladito y te diga, bueno, haces esto? Sería genial. Nos acomodaría la vida a muchos. Pero no es así, ¿no? A veces no pasa tan así. Pero ahí Jesús estaba para los discípulos y dice, ustedes tienen que hacer esto y esto. Y a partir de ahí es que la iglesia empezó a crecer. A partir de ahí es que la iglesia se empezó a expandir. Porque Jesús le dio, ¿no? Jesús los direccionó. Y qué importante es poder nosotros como hijos de Dios pedirle a Él que Él nos direccione. Porque a veces andamos medio perdidos, a veces andamos medio ahí como que no encontramos nuestro rumbo, pero si le pedimos a Dios que Él nos direccione, si tenemos ese encuentro que nos direcciona, entonces nuestra vida va a cambiar. Yo creo que la vida de los discípulos en ese momento cambió, porque ya no estaban ahí a ver qué pasaba, ya tenían una orden, tenían un mandato. Jesús les había dicho, bueno, prediquen el Evangelio, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin duda que creo que en ese momento ya era otra tranquilidad para los discípulos. Ya sabían qué hacer. Aunque quizás ya lo sabían, pero estaban ahí como esperando ese encuentro con Jesús. Y mientras pensaban esto, ¿no? En la dirección precisamente, nos ha pasado a todos de que necesitamos dirección. Y yo me recuerdo de cuando era más chica.
soy chica todavía, pero más chica. Sí, ya que soy chica. Pero me recuerdo de cuando Dios empezó a tratar conmigo, de que quería que le sirviera, ¿no? Mi vida se transformó medio en caos, porque siempre estuve como ahí en la sala de mis padres, entonces era como muy, ¿no? Yo siempre digo que soy polleruda, porque soy media pegote. Dije esto en España una vez que compartí, mi suegro allá gritando, no, falda, falda, decía del fondo, porque eso allá es una mala palabra, pero yo no lo sabía. Estoy en el horno, porque imagínense. Entonces, siempre me fui como muy pegada a mis padres, entonces me costó cuando Dios empezó a tratar conmigo, ¿no? Y a decirme por dónde tenía que ir. Pero fue tan bueno que cada vez que a mí se me cruzaba un pensamiento y ahí me mandaba a algún lado que encontraba lo que estaba necesitando. No me olvido más, un día que estaba fregando, pues yo limpio mucho, ponele. Un día que estaba limpiando en mi casa ahí, fregando, qué sé yo, y yo pensaba, digo, ay, pero mira, soy chica, todo acá, ¿no? Porque re cabeza sola. Soy chica, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me va a usar? Que aparte cuando yo recién llegué era súper, hiper tímida. No parece ahora, pero era recontra tímida. Y eso era un impedimento para mí también, ¿no? Y sin embargo, me acuerdo que ese día, soy chica, tengo 17 años tenía en ese tiempo. Tengo 17 años, ¿qué Dios me va a usar? No sé qué. Y por algún motivo me fui de donde estaba fregando a otra pieza de mi casa y agarré un papel, pero a lo loco, ¿eh? Agarré un papel que había al lado de la tele, lo agarré, lo leí, y era la historia, el testimonio de una muchacha que contaba cómo Dios la había llamado. Esta muchacha había ido del barco Logos, y mis padres en ese tiempo la estaban ayudando. Y ahí contaba toda la historia, o sea, fregando, imagínense, nada que ver situación, fregando, tranqui, mi cabeza a 220, y voy a otro lugar porque fue Dios que me llevó, agarré una hojita y ahí dije, y la muchacha decía, 17 años, Dios la había llamado, bueno, era mi vida en el papel, que había encontrado. Y eso es Dios direccionándote, porque cuando Dios tiene un propósito, como lo tuvo con Saulo, Dios te direcciona, cambia tu vida y te direcciona. Y la última, nos vamos a ir antes de las 11, de las 12, se los prometo. Pero no le digan al pastor. La última, versículo 2, vamos a ir a Jueces. Jueces 6, 12. La tercera, cuando tenemos un encuentro con Dios, Él aumenta nuestra fe. Cuando nos encontramos con Dios, habíamos dicho que tenemos un cambio radical. Cuando nos encontramos con Dios, Dios nos direcciona. Cuando nos encontramos con Dios, Él aumenta nuestra fe. En muchas circunstancias de nuestra vida necesitamos que Dios aumente nuestra fe, que Dios aumente lo que ha puesto en nuestra vida, ¿no? Que Él a veces Él necesita ponernos hasta pruebas para que precisamente la fe aumente, ¿no? Pero quiero hablarles en Jueces 6:2 y vamos a leer la historia de Gedeón. Y la leemos acá, dice el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas a los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Israel clamaron para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libre de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligen, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisearita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Acá estamos viendo a Gedeón que está ahí, haciendo su trabajo, ¿no? Y lo que pasa en esta situación es que el ángel de Jehová se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Para empezar, ya Gedeón no se sentía de esa forma, no se sentía ni, capaz que esforzado, no sé, pero valiente seguro no. Y Dios lo llama así, ¿no? A veces Dios tiene que recordarnos, eres esforzada, eres esforzado, eres valiente, ¿no? A veces necesitamos para que Dios aumente nuestra fe y ya de entrada no le da cualquier saludito, le dice varón esforzado y valiente. Gedeón se creía poca cosa y acá lo vemos en el versículo que sigue, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Acá sigo, es la última. Y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. El versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿O acaso no te envío yo? Le dice. Y dice, entonces le respondió, ¿con qué salvaré yo a Israel? Acá Gedeón no se tenía, pero cero confianza. Le dice, soy el menor de mi casa. Y nada, dice, mi familia es pobre y yo soy el menor de mi casa. O sea, ¿cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces cuando Dios nos da una dirección o nos da un mandato nos sentimos, ay, soy pobrecita, no voy a poder con esta situación, mirá lo que hay, mirá lo gigante que es el problema, o mirá la situación que estoy viviendo, no voy a poder. Ahora, acá Jesús, el ángel de Jehová le dice, ve con estas tu fuerza, o no te envío yo, ¿acaso no te estoy enviando yo? Entonces, si nos está enviando Dios, si Dios nos ha dado ese mandato, ¿por qué vamos a dudar? Ahora, dudamos, sí, yo sé que sí, porque nos cuesta, ¿no? Y acá yo creo que Gedeón le pide una confirmación. Él quería reforzar su fe, su confianza en Dios, porque no le está diciendo cualquier cosa. Él le está pidiendo que vaya, que lidere a un grupo para derrotar a los madianitas. No le pide anda a la esquina y predicarles del Señor. No le está pidiendo cualquier cosa. Entonces Gedeón lo que hace es pedir una confirmación para aumentar su confianza, su fe. Y sigue diciendo, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvaré a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Parecemos nosotros, ¿no? Pidiéndole confirmación a Dios. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío se esparza a la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, entendiendo lo que Gedeón estaba viviendo, lo que él estaba pidiendo era para aumentar su fe, para aún generar esa confianza, decir, no, realmente es Dios que me está pidiendo que haga esto. Y a veces nos pasa a nosotros que necesitamos. Y le decimos, Señor, si me estás mandando esto, que amanezca pata para arriba, no sé, el perro. Y si no es, bueno, te pido otra, que mañana, porque somos así, somos medio pesados, ¿no?
Porque queremos esa confirmación de Dios, porque ante una situación donde Dios te está mandando a otro continente, como me pasa, y le pido, y le pido, y le pido confirmación. Y Dios no se aburre, te sigue dando y dando y dando confirmación. Pero es así, ¿no? Cuando Dios tiene algo para nosotros, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, entonces Él va a hacer un cambio radical en tu vida, va a hacer un cambio radical en mi vida, nos va a direccionar, nos va a decir, por acá tenés que ir, por acá es que tenés que agarrar. Y va a aumentar nuestra fe, porque vamos a necesitar confianza para dar el paso. Vamos a necesitar confianza para poder creer, para poder avanzar, para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.